Imagina caminar bajo la lluvia con 5 niños pequeños llorando de hambre y sin nadie en el mundo que te ofrezca un plato de comida, ni siquiera una mirada de compasión. Ahora imagina ser expulsada de tu propia casa, humillada frente a todos, y aún así tener que mantenerte fuerte porque si tú caes, 5 vidas caen contigo. Así llegó Catalina a ese camino lleno de lodo, cada paso más pesado que el anterior, cada lágrima perdida entre la lluvia fría que golpeaba su rostro cansado. Sin familia, sin dinero, sin esperanza, solo una madre viuda protegiendo a sus hijos de un mundo que parecía decidido a destruirla. Pero aquel día, algo o alguien la esperaba en el camino y no era un alma caritativa ni un ángel enviado para ayudar. Era una criatura tan grande y silenciosa que nadie en toda la región hubiera tenido el valor de enfrentarla. Pero Catalina no tenía otra opción, porque cuando el hambre amenaza a tus hijos, hasta el miedo aprende a arrodillarse ante una madre. Pero lo que nadie sabía es que esa criatura guardaba un secreto aún más oscuro, uno que cambiaría el destino de Catalina para siempre. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿tú enfrentarías a una criatura mortal si fuera la única, en forma de proteger a quienes amas? La lluvia caía con fuerza aquella tarde de mayo de 1877 en Pueblo Encinas, un pequeño pueblo perdido entre las montañas neblinosas de la cordillera austral. El lodo frío se pegaba a los pies descalzos de Catalina, una sensación tan helada como el desprecio que acababa de recibir en la plaza principal. Ahora era viuda, y ser viuda en esas tierras era ser menos que nada. Caminaba bajo el azote de la tormenta, cargando sobre su cadera a los 2 hijos más pequeños, cuyos llantos agudos se confundían con el rugido del viento entre los cipreses. Detrás de ella, tropezando en el camino inundado y agarrándose con desesperación a los harapos de su falda mojada, venían sus otros 3 hijos, apenas sombras temblorosas, con los ojos muy grandes, dilatados por el miedo y el hambre que ya mordía sus estómagos. La imagen de su cuñado Valentín resonaba en su cabeza más fuerte que los propios truenos. Lo veía arrojando su último baúl de ropa al lodo frente a todos los vecinos que observaban la escena sin atreverse a intervenir. «Lárguense de aquí usted y sus crías», le había gritado con el rostro enrojecido por el aguardiente y una codicia que le supuraba por los poros. «Esta tierra es de hombres que trabajan, no de viudas inútiles que solo traen miseria y mala suerte». La humillación era una brasa ardiente en su garganta, pero no lloró. No podía darse el lujo de llorar. Tenía que tragar el orgullo junto con el agua sucia de la lluvia para poder seguir respirando, para poder seguir moviendo un pie delante del otro por ellos. Se había quedado completamente sola. Su esposo, un hombre bueno pero de salud frágil, había sido llevado por la fiebre amarilla hacía apenas 2 meses, dejándola con 5 bocas que alimentar y una deuda que Valentín, hermano de su difunto marido, usó como excusa legal para quedarse con el pequeño jacal y el pedazo de tierra que les pertenecía. Valentín no solo la había despojado, la había exhibido. Vio a sus antiguas vecinas, las mismas con las que había compartido el comal, desviar la mirada. La miseria es contagiosa y nadie quería estar cerca de una mujer marcada por la desgracia. Sin un centavo en el bolsillo y con la noche cayendo como una sentencia, su única opción era el camino que salía del pueblo, el que todos evitaban. Ese camino moría en la granja abandonada al final del sendero, esa casona podrida y cubierta de enredaderas que los lugareños solo mencionaban en susurros, la silenciosa. Nadie en Pueblo Encinas se había atrevido a poner un pie allí desde hacía décadas, no desde que el antiguo dueño, un hombre solitario y, según decían, pactado con fuerzas oscuras, desapareció sin dejar rastro.
dejando atrás solo rumores de una fortuna escondida y una maldición que la protegía. Se decía también que en las noches de luna nueva se escuchaban cantos extraños provenientes del sótano, como si algo intentara comunicarse con los vivos. Pero Catalina ya no tenía miedo de los fantasmas ni de las almas en pena. Tenía un miedo mucho más profundo, más real y más visceral. El miedo de escuchar a sus hijos llorar de hambre en la oscuridad. El trayecto fue una tortura de casi 1 hora. La lluvia arreciaba y el sendero se había convertido en un arroyo de lodo espeso que amenazaba con robarle las sandalias gastadas. Sus hijos mayores, de apenas 8 y 7 años, hacían esfuerzos titánicos por no caerse, mientras el de 5 sollozaba en silencio, aterrado por la oscuridad que avanzaba. Catalina sentía el peso del bebé Tomás en un brazo y de la pequeña Elena en el otro, sus músculos quemando por el esfuerzo. Cuando finalmente divisó la silueta de la casona entre la bruma, pareció un esqueleto gigante recortado contra el cielo gris. La casa se levantaba sobre pilotes altos de piedra, una táctica común en la zona para evitar las inundaciones y las alimañas, pero que le daba un aspecto siniestro, como si flotara sobre la tierra. Al empujar la puerta principal, que apenas se sostenía sobre un gozne oxidado, el chirrido fue agudo y doloroso, como un lamento que llevaba años contenido. El olor la golpeó de lleno, haciéndola retroceder un paso. No era solo el aroma a moho y a madera podrida por la humedad acumulada de años de abandono. Era algo más, un hedor animal penetrante y almizclado, un olor a cuero húmedo, a tierra removida y a orina antigua, que parecía emanar no de la casa misma, sino directamente del suelo que estaba bajo ella. Un olor a bestia, a algo grande y vivo que había hecho de la oscuridad bajo la casa su madriguera. La casa era un único salón enorme y vacío. El viento se colaba por las tablas rotas de las paredes, silbando una melodía fúnebre. En el centro, el piso de madera estaba combado y manchado, y en una esquina una trampilla de madera gruesa asegurada con un viejo pasador de hierro revelaba la entrada al sótano oscuro del que provenía aquel olor. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Qué clase de animal podía vivir allí abajo? Un coyote, quizás un jaguar errante, pero el olor era demasiado pesado, demasiado reptil. Decidió ignorarlo. Tenía que hacerlo. Su prioridad era encontrar un rincón seco para proteger a los niños del temporal. Esa primera noche fue un infierno de vigilia. Catalina encontró el único rincón del salón donde el techo no goteaba. Acurrucó a sus 5 hijos sobre el baúl de ropa, cubriéndolos con la única manta seca que le quedaba, mientras ella permanecía sentada de espaldas a la pared, con un palo afilado que había encontrado en el suelo como única arma. Escuchaba la tormenta rugir afuera y el sonido de sus propios dientes castañeteando. Y entonces, cuando la tormenta amainó pasada la medianoche y un silencio denso se apoderó de la casa, lo oyó. No era el crujido normal de la madera asentándose por el cambio de temperatura. Era un arrastre, un sonido pesado, rítmico y potente, como si un árbol entero estuviera siendo arrastrado lentamente bajo las tablas del piso, justo debajo de sus pies. El sonido se movía con una lentitud exasperante. De un extremo a otro de la casa, un roce sordo acompañado de una respiración gutural que vibraba en la madera. Catalina se tapó la boca para no gritar. Sus ojos, fijos en la trampilla del sótano, buscaban cualquier señal de movimiento en la oscuridad. Quiso tomar a sus hijos en ese mismo instante y huir de regreso a la tormenta. Prefería enfrentar la furia del cielo que la bestia desconocida que respiraba bajo ella. Pero el destino, en su crueldad infinita, la golpeó de nuevo.
Su hijo menor, el bebé Tomás, el que llevaba en brazos, comenzó a quejarse. Cuando Catalina tocó su frente, ardía. El frío y la humedad de la huida le habían calado los huesos. Catalina estaba atrapada, completamente atrapada. No importaba qué criatura viviera bajo esa casa, ella no podía moverse. El pequeño Tomás temblaba, su respiración se volvía rápida y superficial. Si salían, el niño no sobreviviría a la neumonía en medio de la tormenta. Si se quedaban, ¿qué garantía tenían de ver el amanecer? La bestia bajo el suelo pareció sentir su pánico. El arrastre se detuvo justo debajo de donde ella estaba sentada. Hubo un largo silencio y luego un golpe sordo contra las tablas, como si algo masivo hubiera chocado contra la madera. Catalina abrazó al bebé contra su pecho, rezando en silencio, sintiendo que la locura estaba a un paso de distancia. Pasó 2 días y 2 noches sin dormir, sentada rígidamente contra la pared, pegando el oído al suelo. Escuchaba el movimiento intermitente de la criatura bajo sus pies, un arrastre lento y poderoso que parecía patrullar el perímetro del sótano. Cada vez que el sonido se detenía, Catalina contenía la respiración, esperando el golpe que rompería la trampilla. Pero el golpe no llegaba. Su atención estaba dolorosamente dividida. Por un lado, el terror que venía de la oscuridad inferior. Por el otro, el calor abrasador que emanaba del pequeño cuerpo de Tomás. La fiebre no cedía y el niño gemía débilmente entre sueños. Sus labios secos y agrietados, el resto de sus hijos, acurrucados juntos, la miraban con ojos enormes y silenciosos, comprendiendo que el llanto solo atraería más peligro. Al amanecer del segundo día, la criatura pareció calmarse, coincidiendo con los primeros rayos de luz que penetraban tímidamente por las rendijas. El arrastre cesó. Catalina supo que era su oportunidad. Necesitaba agua limpia desesperadamente. El agua que había recogido en su huida estaba sucia de lodo. Salió de la casa con un sigilo que rayaba en lo sobrenatural, dejando a su hijo mayor, Diego, de apenas 8 años, a cargo de vigilar la trampilla. Afuera, el aire era limpio después de la tormenta. Encontró un riachuelo cercano, el mismo que seguramente alimentaba el manantial bajo la casa. Cada segundo que pasaba llenando su cántaro, sentía 1000 ojos sobre su nuca, esperando que la bestia emergiera de la oscuridad de los pilotes. Pero nada se movió, regresó y se atrincheró de nuevo. Así pasaron 2 días y 2 noches más, en una rutina de terror suspendido. Durante el día, Catalina cuidaba de Tomás, mojando trapos en agua fresca para bajarle la fiebre, obligándolo a beber pequeños sorbos. Por la noche, la criatura despertaba. El arrastre volvía, un recordatorio constante de que no estaban solos, de que vivían sobre la madriguera de algo monumental. Los niños, consumidos por el hambre y el miedo, aprendieron a moverse sin hacer ruido, a susurrar, a existir como fantasmas dentro de su propio refugio. Catalina apenas comía, guardando los últimos trozos de pan duro para ellos. El hambre era un dolor sordo, pero el miedo era una navaja afilada. Entonces, en la mañana del tercer día, sucedió algo que rompió la tensión. El pequeño Tomás despertó llorando, pero no de dolor, sino de hambre. La fiebre había cedido, su piel estaba fresca al tacto. Catalina sintió una ola de alivio tan intensa que casi se desmaya, pero su alegría duró poco. Coincidiendo con la mejoría de su hijo, notó algo más: el silencio. El arrastre no había vuelto la noche anterior, y ahora, a plena luz del día, la casa estaba completamente muda. No había respiración gutural, no había roces sordos. El silencio que ahora emanaba del sótano era absoluto, un vacío casi más aterrador que el ruido constante al que se había acostumbrado. La incertidumbre la carcomía. ¿Dónde estaba la criatura? ¿Había abandonado la madriguera o estaba simplemente esperando, inmóvil, acechando en un rincón oscuro, lista para atacar si bajaban la guardia? Este nuevo silencio era insoportable. No podía vivir así.
No podía permitir que sus hijos crecieran sobre una amenaza desconocida que podía despertar en cualquier momento. La comida se había acabado por completo esa misma mañana. Tenía que tomar una decisión. O salían a buscar comida, arriesgándose a que la criatura los siguiera, o se aseguraba de que el sótano estaba vacío para poder buscar raíces o cualquier cosa comestible bajo la casa. Necesitaba saber. Armada solo con ese valor desesperado que nace del miedo a perder un hijo, Catalina tomó el palo afilado que había guardado. Les dijo a sus hijos que se quedaran en el rincón más alejado y que no hicieran un solo ruido, pasara lo que pasara. No iba a abrir la trampilla. Eso sería una locura, una invitación directa a la muerte. Salió de la casa, su corazón golpeando contra sus costillas tan fuerte que temía que la criatura pudiera oírlo desde abajo. Rodeó la estructura lentamente, examinando los pilotes de piedra, buscando cualquier abertura, cualquier rendija que le permitiera ver la oscuridad interior sin entrar en ella. La encontró en la parte trasera de la casa, donde el terreno descendía ligeramente. Varias piedras del cimiento habían cedido con el tiempo, creando una abertura estrecha, pero suficiente para asomarse. El hedor almizclado era abrumador en ese punto, una confirmación de que esa era la entrada principal de la bestia. Catalina se arrodilló sobre el lodo, su cuerpo temblando sin control. Acercó el rostro a la oscuridad, conteniendo la respiración, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra. Al principio no vio nada, solo sombras húmedas y el brillo del agua estancada del manantial, y entonces sus ojos se enfocaron y la vio. No era un jaguar, ni un coyote, ni nada que hubiera imaginado. Enroscada sobre sí misma como una montaña de cuero oscuro, descansaba una anaconda, una yacaré, tan gruesa como el tronco de un hombre adulto. Su cabeza, del tamaño de un plato de comida, descansaba perezosamente sobre su propio cuerpo. Las escamas de un verde negro brillaban con la humedad. El animal parecía dormir profundamente, quizás digiriendo alguna presa capturada en el bosque. Era la criatura más grande que Catalina había visto en su vida, una verdadera reina de las aguas profundas, refugiada allí en la humedad perfecta del manantial subterráneo. Catalina ahogó un grito tapándose la boca con ambas manos. Sintió que las piernas le fallaban y cayó sentada sobre el lodo, incapaz de apartar la mirada. Retrocedió instintivamente, pero algo la detuvo. La serpiente no solo descansaba, parecía custodiar algo. Justo a su lado, donde el agua del manantial brotaba limpia de la tierra, semienterrada en el fango, pero perfectamente visible a la escasa luz, había una caja. Una caja de caudales, un arcón de madera oscura, casi negra por la humedad, reforzado con bandas de hierro oxidado que la abrazaban. Y grabado en la tapa, apenas visible bajo el moho, había símbolos extraños que Catalina no reconocía, como si fueran de otra época, de otra civilización. La serpiente estaba literalmente dormida sobre una esquina de la caja. Lo entendió todo en un instante helado. La leyenda del tesoro del antiguo dueño era cierta, y la maldición de la que hablaban los aldeanos, la silenciosa, no era un fantasma. Era este guardián de carne y hueso. El hombre solitario debió haber construido la casa sobre el manantial, sabiendo de la presencia del animal. O quizás el animal llegó después, atraído por el refugio perfecto. Había encontrado en el sótano húmedo el hogar ideal, y de paso se había convertido en el protector involuntario de la fortuna del hombre. Era eso. Esa era la cosa que nadie en el pueblo se atrevía a tocar. Catalina se retiró lentamente, arrastrándose hacia atrás sobre sus manos y rodillas, sin atreverse a darle la espalda a la abertura. Su corazón latía desbocado, pero no solo de miedo. Era una extraña mezcla de terror y comprensión. No tenía el más mínimo interés en esa caja. Intentar tomarla sería una sentencia de muerte absurda, pero ahora entendía el pacto silencioso de aquel lugar. La criatura protegía su agua y el tesoro. La casa protegía a la criatura de los elementos y de los cazadores.
Y mientras Catalina y sus hijos permanecieran en el piso superior y la serpiente en el inferior, tal vez, solo tal vez, podrían coexistir. Ella tenía un techo y la criatura tenía su agua y su oro maldito. Catalina se arrastró de regreso al interior de la casona con el cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía sostenerse. El olor a lodo y a la bestia de abajo se aferraba a su ropa. Miró a sus hijos acurrucados en el rincón y luego sus ojos se fijaron en la trampilla del sótano. Ya no era una puerta a lo desconocido. Era la tapa de una tumba, la puerta de una madriguera que albergaba la muerte. Reunió a sus hijos. Su voz apenas un susurro áspero y urgente. Escúchenme bien. Hay un animal bajo nosotros, uno grande. Nunca por ninguna razón hagan ruido fuerte. Nunca se acerquen a esta puerta, dijo señalando la trampilla. El suelo de madera es lo único que nos mantiene a salvo, ¿se entienden? Silencio, silencio absoluto. Los niños asintieron, el terror grabado en sus rostros pálidos, comprendiendo que el juego de ser fantasmas se había vuelto mortalmente real. La fiebre de Tomás había cedido, pero el hambre la reemplazó con una crueldad silenciosa. El llanto del bebé era ahora un quejido débil, y sus otros 4 hijos estaban lívidos, sus movimientos lentos, sus ojos grandes y hundidos en rostros demacrados. Las últimas migajas del pan duro habían desaparecido hacía un día. Catalina sabía que el pacto de coexistencia que había hecho en su mente tenía un precio. Ella no podía esperar a que la serpiente decidiera salir a cazar. Tenía que salir ella primero. La ironía era brutal. Había huido de la crueldad de un hombre solo para ser aprisionada por una bestia. Y ahora tenía que escapar de esa prisión temporalmente, solo para evitar que la inanición los reclamara primero. Tomó la decisión más difícil. Dejó a Diego, el mayor de 8 años, a cargo, con instrucciones estrictas de atrancar la puerta por dentro y no abrirla por nadie, ni siquiera por ella, hasta que escuchara la contraseña secreta que inventaron. Si golpeo 3 veces y luego 2, soy yo. Si no, no abras. Tomó a Elena de 7 años consigo, no porque pudiera ayudar, sino porque no podía arriesgarse a dejar a todos sus hijos en un solo lugar. Salieron al amanecer cuando, según sus cálculos, la criatura parecía menos activa. El bosque alrededor de la granja era denso y salvaje, pero era un bosque que Catalina conocía vagamente desde su infancia. Encontraron raíces de camote silvestre y algunos frutos rojos que reconoció como comestibles, aunque agrios. Era amargo, terroso y escaso, pero era comida. Una semana pasó en esa rutina de terror suspendido. Catalina y Diego salían a forrajear en expediciones cortas y silenciosas, siempre mirando por encima del hombro. Por la noche volvían a atrincherarse. El arrastre bajo el suelo regresó. El sonido ya no le provocaba el pánico ciego de la primera noche, pero era un recordatorio constante de su precaria existencia. Se había convertido en una especie de reloj oscuro. Cuando el arrastre comenzaba al atardecer, sabían que la puerta debía estar cerrada y el silencio debía ser total. El sonido era pesado, un roce húmedo y poderoso que le erizaba la piel. El sonido de su carcelero y a la vez el de su improbable protector. Nunca volvió a mirar por la rendija de los cimientos. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la presencia de la criatura. El aire dentro de la casona era perpetuamente frío y húmedo, cargado con el olor del manantial subterráneo y el hedor almizclado de la serpiente. A veces, cuando la bestia se movía bruscamente, el piso de madera vibraba bajo sus pies, un tamborazo que sacudía el polvo de las vigas del techo. En esos momentos, Catalina y los niños se congelaban sin importar lo que estuvieran haciendo, sus corazones latiendo al unísono. Esperaban 1, 2, 3 segundos, y cuando el silencio regresaba, exhalaban lentamente y la vida, o esta imitación de vida, continuaba. Mientras Catalina luchaba por la supervivencia en la granja abandonada, la noticia de su paradero comenzó a filtrarse de regreso a Pueblo Encinas. Valentín,
Su cuñado estaba celebrando su victoria en la única cantina del pueblo, comprando aguardiente para cualquiera que quisiera escuchar la historia de cómo había limpiado la tierra de su hermano. Fue entonces cuando un viejo arriero que había usado el sendero abandonado como atajo lo interrumpió. «Pues tu cuñada es más valiente que tú, Valentín. La vi esta mañana. Está viviendo en la silenciosa con todos los críos». El rostro de Valentín se contrajo y el vaso de aguardiente se detuvo a medio camino de su boca. La risa borracha en la cantina se apagó. Valentín miró al hombre incrédulo. ¿La silenciosa? Esa mujer está loca. Nadie va allí. Pero entonces la codicia, siempre más fuerte que su cobardía, comenzó a trabajar en su mente alcoholizada. Él, como todos, conocía la leyenda de la caja de caudales. Siempre había descartado la historia de la serpiente guardiana como un cuento de viejas, una fábula inventada por el antiguo dueño para mantener alejados a los curiosos. Pero si Catalina, una viuda inútil, estaba lo suficientemente desesperada o valiente para quedarse allí, solo podía significar una cosa: había encontrado el tesoro. La historia de la serpiente era una mentira y ella se estaba quedando con lo que por derecho él sentía que le pertenecía. La rabia lo cegó. Esa mujer se estaba burlando de él. Se estaba quedando con la fortuna de su hermano mientras él pagaba tragos en la cantina. La codicia borró cualquier rastro de miedo supersticioso. Se levantó de golpe tirando la silla. Encontró en la misma cantina a dos jornaleros, hombres de moral laxa, conocidos más por su habilidad con el machete en peleas de borrachos que por su trabajo. «¡Hay oro en esa granja!», y les dijo en voz baja y febril, su aliento apestando a alcohol. «Suficiente para nosotros tres. Solo tenemos que asustar a una viuda terca y, si acaso existe, matar a una culebra. La promesa de oro fue suficiente». La falsa paz de Catalina se rompió al atardecer siguiente. Estaba afuera, a pocos metros de la casa, recogiendo las últimas astillas de leña seca antes de encerrarse para la noche. El sol se hundía detrás de la sierra, tiñendo el cielo de un rojo violento. Entonces lo escuchó. No era el arrastre de la serpiente bajo tierra, era un sonido que cortaba el aire. Voces humanas, risas ásperas y borrachas, y el chapoteo de botas pesadas en el lodo del sendero. Su sangre se convirtió en hielo. No necesitaba verlos, sabía exactamente quién era. Corrió hacia la casa agarrando a Elena y a Tomás, empujándolos hacia adentro. «Diego, atranca la puerta ahora». Apenas había logrado deslizar la viga de madera podrida en su lugar, cuando las figuras emergieron en el claro frente a la casa. Eran tres. Valentín, con el rostro desencajado por la furia y el alcohol, blandía un machete. Los otros dos hombres cargaban palas y picos, sus ojos brillando con la promesa de riqueza. «Catalina», gritó Valentín, su voz rompiendo la santidad del silencio. «Sal de ahí, bruja. No te hagas la tonta. Sé lo que encontraste». Pateó la puerta. La madera crujió, pero resistió. «Esta granja era de mi hermano, y todo lo que hay en ella o debajo de ella es mío». Catalina se plantó frente a la puerta atrancada, su cuerpo delgado temblando pero firme. Detrás de ella, sus 5 hijos lloraban en un sollozo ahogado, acurrucados en el rincón más alejado, el terror paralizándolos. «No hay nada aquí, Valentín», gritó ella, su voz tratando de sonar fuerte por encima del golpeteo que ya comenzaba. «Solo somos nosotros, déjanos en paz por el amor de Dios». Pero el único amor que Valentín entendía era el del oro, y el único Dios al que rezaba era la codicia. «Mentirosa», rugió él, y el sonido seco de un machete golpeando la madera podrida resonó en el salón. La viga que Catalina había puesto como tranca vibró peligrosamente. Los dos hombres que traía consigo se unieron al asalto, usando las palas como palancas, contra el marco oxidado. La madera vieja no podía resistir mucho tiempo contra 3 hombres adultos enloquecidos por la promesa de riqueza. Con un crujido espantoso que sonó como un hueso partiéndose, la puerta cedió. Se abrió de golpe hacia adentro, arrancada de sus goznes.
y cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar todo el piso de la casona. Catalina, que estaba empujando contra la puerta con todo su peso, fue lanzada hacia atrás por la fuerza del impacto, cayendo de espaldas y golpeándose la cabeza contra el suelo de tierra. Valentín entró como una bestia, sus ojos inyectados en sangre, recorriendo la habitación vacía, buscando. Sus dos cómplices entraron detrás, sus miradas nerviosas divididas entre la penumbra de la casa y las órdenes de su jefe. «El tesoro del sótano, ese que está ahí», gritaba pateando las escasas pertenencias de Catalina. Catalina ignoró el dolor punzante en su nuca y se arrastró desesperadamente hacia sus hijos, poniéndose instintivamente entre ellos y los hombres armados. «No les hagan daño, son solo niños», suplicó. Diego, el mayor, trataba valientemente de proteger a sus hermanos menores, pero temblaba tan fuerte como una hoja en la tormenta. Valentín ni siquiera los miró. Su atención estaba completamente fija en el centro del salón, en la forma cuadrada de la trampilla de madera oscura que Catalina había intentado cubrir con una estera vieja y sucia. Se acercó a ella como un animal, atraído por el olor de la sangre, pateando la estera a un lado. Allí estaba el pasador de hierro oxidado, la entrada al abismo que ella tanto temía. El estruendo de la puerta al caer había roto irrevocablemente el pacto de silencio, y la casa, que había estado en calma, respondió desde sus entrañas. Desde abajo, desde el sótano húmedo, llegó un sonido que no era un arrastre lento y somnoliento. Fue un golpe, un tamborazo poderoso y vibrante contra la parte inferior de la trampilla, justo bajo los pies de Valentín. Fue seguido de inmediato por un silbido bajo y profundo, un sonido que pareció vibrar en las suelas de las botas de los hombres y subir por sus columnas vertebrales. Era un sonido de aire expulsado con una fuerza increíble, un aviso claro. Los dos jornaleros retrocedieron instintivamente, sus rostros palideciendo bajo la mugre. «Jefe, ¿qué fue eso?», y tartamudeó uno. Valentín también lo oyó. Por un segundo fugaz, el terror supersticioso que le habían inculcado desde niño en el pueblo luchó contra su codicia rampante. Se quedó paralizado, pero la vista del pasador de hierro, la certeza de que solo esa madera lo separaba del oro, era demasiado fuerte. «No es nada», espetó, aunque su voz tembló visiblemente. «Es un truco, un animal viejo, quizás un tejón grande. ¿Creen que una culebra de la que hablan los borrachos va a detenernos?». Se volvió hacia Catalina, sus ojos fríos y llenos de desprecio. «¿Creen que soy estúpido? ¿Creen que esa víbora es real? Ella la está usando para asustarnos y quedarse con todo». Agarró el machete con más fuerza, la decisión endureciendo sus facciones sudorosas. Catalina vio la locura en sus ojos. Supo en ese instante lo que iban a hacer. Se puso de pie, su voz temblando, pero cargada con una certeza aterradora que helaba la sangre. «Valentín, no», y gritó su voz resonando en el salón vacío. «No abras esa puerta. Por lo que más quieras, no la abras. No sabes lo que hay ahí abajo. Es real. Te va a matar». Su advertencia desesperada, en lugar de detenerlo, pareció enfurecerlo más, confirmando sus sospechas de que ella ocultaba algo valioso. «Real. Lo único real es el oro que mi hermano dejó y que tú, bruja, quieres robarte», la acusaba precisamente de su propio pecado. La codicia lo había vuelto completamente sordo a la razón y al instinto de supervivencia. Ignorando por completo las súplicas de Catalina y el llanto agudo de los niños, Valentín se agachó. El pasador de hierro estaba atascado, soldado por años de óxido y humedad. «¡Ayúdenme, inútiles!», se le gritó a sus hombres. Uno de ellos, venciendo el miedo con la promesa de oro, se acercó y usó la punta de su pala como palanca, metiéndola entre el hierro y la madera. Juntos, Valentín y el hombre forzaron el pasador. Con un chirrido metálico agudo que desgarró el silencio tenso, el seguro cedió. Valentín sonrió triunfante.
Agarró el anillo de hierro incrustado en la madera y con un gruñido de esfuerzo levantó la pesada trampilla de una patada. La oscuridad y el hedor almizclado subieron desde el sótano como una bofetada física. Era un olor concentrado a pantano, a muerte antigua, a pescado podrido y al almizcle penetrante de la serpiente, ahora 1000 veces más fuerte y más rancio. Era el olor de una madriguera violada y furiosa. Valentín retrocedió un paso tosiendo, mientras el aire frío y húmedo del manantial inundaba el salón. «Ahí está», gritó señalando con el machete la oscuridad. «El arca la veo, está brillando». Se volvió hacia sus hombres, su rostro distorsionado por el triunfo. «Usted», le ordenó al más cercano, el mismo hombre flaco y tembloroso que había ayudado con el pasador. «Baje ahora y sáquela». El hombre, visiblemente aterrorizado, pero más asustado de Valentín que de la oscuridad desconocida, encendió una vela que traía en el bolsillo. La pequeña llama temblaba violentamente, arrojando sombras danzantes y grotescas en las paredes del salón, haciendo que la oscuridad del sótano pareciera aún más profunda. Se acercó al borde del agujero negro, murmurando una oración entre dientes. «Muévete ya», gruñó Valentín empujándolo por la espalda. El hombre, tragando saliva, puso un pie en la escalera de piedra que descendía al agua oscura. Catalina cerró los ojos con fuerza, abrazando a sus hijos con todas sus fuerzas, tapándoles los oídos, preparándose para el grito que sabía que vendría. El hombre bajó el primer escalón, luego el segundo, el agua turbia del manantial, lamiendo sus botas. No llegó al tercer escalón. No hubo un rugido, no hubo un aviso previo, solo un sonido gutural, un estallido sordo de agua siendo desplazada violentamente en la oscuridad total. Fue el sonido de una inmensa fuerza golpeando. El hombre soltó un grito que se ahogó instantáneamente, como si su aliento le hubiera sido robado de los pulmones en un segundo. La vela se apagó de golpe, sumergiendo el sótano en la oscuridad absoluta otra vez. Hubo un segundo de silencio atroz, roto solo por el sonido inconfundible de algo pesado siendo arrastrado brutalmente contra la piedra mojada, y luego un chapoteo final. El segundo cómplice, el que quedaba arriba, soltó un alarido de pánico y retrocedió hasta chocar contra la pared, pálido como un muerto. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado y denso que la propia oscuridad del sótano. Estaba roto solo por el goteo del agua abajo y el llanto ahogado de los niños de Catalina. El segundo cómplice estaba pegado a la pared como si quisiera fundirse con la madera, sus nudillos blancos apretando el mango de su pala, sus ojos desorbitados, fijos en el agujero negro. El olor a cieno y a reptil se intensificó, llenando la habitación con un hedor a tumba recién abierta. Catalina permaneció inmóvil, un escudo de carne y hueso frente a sus hijos, su corazón latiendo con una náusea amarga. Ella les había advertido, les había rogado, pero la estupidez de la codicia era sorda. Valentín, por su parte, estaba paralizado. Su rostro, antes rojo de ira, había adquirido un tinte grisáceo bajo el sudor. El machete temblaba en su mano. Su mente borracha intentaba procesar el sonido que acababa de escuchar, el grito ahogado, el golpe sordo, el silencio final. Pero no era miedo lo que dominaba su expresión. Era una furia renovada, una furia irracional dirigida ahora hacia Catalina. «Tú», siseó apuntándola con el machete. «¿Tú sabías? Sabías lo que había ahí abajo y no dijiste nada. Dejaste que lo matara, bruja». Culpaba a la víctima de su propia imprudencia, su cerebro incapaz de aceptar que la leyenda fuera real y que su oro estuviera tan terriblemente custodiado. El segundo hombre, sin embargo, no estaba dispuesto a culpar a nadie, solo quería escapar. «Vámonos, jefe», suplicó, su voz rompiéndose en un gemido agudo. «Vámonos de aquí ahora mismo. Esto está maldito. Él está ahí abajo». Se lo tragó entero. Dejó caer su pala con un estruendo metálico y se lanzó hacia la puerta rota, tropezando con los escombros de madera en su prisa por alcanzar el aire libre.
Ya no le importaba el oro, ni Valentín, ni nada. Solo quería huir de esa casa de pesadilla, lejos del olor y de la oscuridad que devoraba hombres. La supervivencia animal había tomado el control y le gritaba que corriera sin mirar atrás. Pero Valentín no había terminado. Con una velocidad sorprendente para su estado, se interpuso entre el hombre y la salida. Lo agarró por el cuello de la camisa, estrellándolo contra el marco de la puerta. «No te irás a ninguna parte, cobarde», gruñó, su rostro a centímetros del otro. «¿Crees que voy a dejar que un simple animal me quite lo que es mío? El oro está ahí, tan cerca. No me van a asustar con trucos de sombras. Ahora vas a bajar tú». El hombre lo miró con un terror absoluto, atrapado entre un monstruo conocido que sostenía un machete y un monstruo desconocido que esperaba en la oscuridad de abajo. «Jefe, por favor, piedad, no bajaré». «Y lo mató», lloriqueaba el hombre tratando de zafarse. Valentín, en su locura, parecía más aterrador que la propia serpiente. Levantó el machete, no para amenazar al sótano, sino a su propio cómplice. «Bajarás, o te juro por Dios que te haré compañía en el infierno ahora mismo». La amenaza era clara, brutal e inmediata. El hombre se desplomó, sus piernas cediendo. Valentín lo arrastró de nuevo hacia el centro del salón como a un saco de papas. Necesitaba luz. Necesitaba ver. Vio el pequeño candil de aceite que Catalina usaba, la única fuente de luz en el cuarto, parpadeando sobre una repisa. Lo tomó y lo empujó bruscamente en las manos temblorosas del hombre. «Tú sostén esto, alumbra ahí abajo. Quiero ver qué demonios mató a ese imbécil y quiero ver dónde está mi caja». El hombre apenas podía sostener el candil, el aceite caliente amenazando con derramarse sobre sus manos que temblaban como hojas secas. No puedo, jefe, por favor». Valentín rugió fuera de sí y golpeó al hombre en el rostro con el puño cerrado. «Alumbra o te mato». Catalina observaba la escena desde su rincón, helada de horror. Estaba presenciando la desintegración de la razón humana, la codicia devorándose a sí misma, y no podía hacer nada más que rezar para que no se volvieran contra ella y sus hijos. El hombre, llorando abiertamente, obedeció. Con el labio partido sangrando, se arrastró a gatas hacia la trampilla abierta. No se atrevía a asomarse. Simplemente extendió el brazo bajando el candil hacia la oscuridad del sótano, su cuerpo entero convulsionando de miedo. La pequeña llama amarilla cortó la negrura absoluta. La luz era débil, pero fue suficiente. Iluminó la escena como un cuadro del infierno. El agua del manantial estaba teñida de un rojo oscuro y turbio que se disipaba lentamente. Las escaleras de piedra bajaban hacia ese caldo inmundo y justo al borde del círculo de luz vieron el movimiento. No era un movimiento rápido, eran las espirales masivas de la anaconda que se contraían y relajaban con un poder lento e imparable. La luz del candil se reflejó en las escamas húmedas, dándoles un brillo aceitoso y enfermizo. Era inmensa, mucho más grande de lo que Catalina había vislumbrado desde la rendija. Ocupaba casi todo el espacio visible del sótano, un músculo viviente del tamaño de un árbol caído. Catalina contuvo un grito. Los niños, que espiaban entre los brazos de su madre, soltaron gemidos ahogados. La bestia estaba allí, despierta y activa, alertada por la invasión y la sangre. Pero la luz del candil iluminó algo más que la serpiente. Justo debajo de la trampilla, en el primer escalón, yacía el cuerpo del primer hombre o lo que quedaba de él. Estaba parcialmente sumergido, con las piernas en un ángulo antinatural, atrapado en un abrazo mortal. La cabeza y el torso ya estaban desapareciendo entre las espirales que se apretaban rítmicamente. La serpiente no lo estaba comiendo, lo estaba aplastando, preparándolo. Y justo al lado de esa escena grotesca, brillando húmeda por el agua salpicada, estaba el arca. La caja de caudales, negra y sólida, con sus bandas de hierro intactas,
y esos símbolos extraños en la tapa ahora parecían brillar con una luz propia, como si la violencia hubiera despertado algo ancestral. Estaba allí al alcance de la mano. Valentín lo vio en el mismo instante en que el hombre que sostenía el candil soltó un grito ahogado de terror al ver el cadáver. Valentín vio la caja. Sus ojos se clavaron en ella, ignorando por completo al monstruo que la custodiaba, ignorando el cuerpo de su cómplice. La codicia, como un veneno potente, extinguió cualquier rastro de miedo o de humanidad que le quedaba. Ahí está, siseó, sus ojos brillando con una luz febril y demente. Es mía. Ya no le importaba la serpiente, no le importaba nada más que ese objeto. En su mente, el oro ya era suyo, y solo tenía que estirar la mano para tomarlo. El segundo hombre, al ver el cadáver y la serpiente al mismo tiempo, tuvo una reacción visceral, soltó el candil, que cayó con un siseo al agua del sótano, sumergiéndolos de nuevo en la penumbra, y gritó, un grito animal de puro terror. Se puso de pie e intentó correr hacia la puerta de nuevo, pero Valentín fue más rápido. Lleno de una adrenalina demente, agarró la pala que el hombre había soltado. «Tú no vas a ningún lado», gritó, pero no fue tras el hombre que huía. Lo empujó bruscamente a un lado, haciéndolo caer sobre los niños de Catalina. Valentín se dirigió a la trampilla con la pala en la mano, no como un arma, sino como una herramienta. Iba a intentar enganchar la caja él mismo. El hombre que había huido, el segundo cómplice, se estrelló contra el rincón donde Catalina protegía a su familia. No la vio. Estaba ciego de pánico. La empujó y pisoteó las mantas en su intento de ponerse de pie, arañando la pared para encontrar apoyo. Para él, Catalina y sus hijos no eran más que obstáculos en su camino hacia la puerta rota. Diego, el hijo mayor de Catalina, soltó un grito de dolor cuando la bota del hombre golpeó su hombro. Catalina reaccionó con una furia animal, empujando al hombre con todas sus fuerzas. «Largo, fuera de aquí», gruñó, protegiendo a sus crías no de la serpiente sino del hombre. El hombre la ignoró. Tropezó y se puso de pie corriendo enloquecido hacia la salida. Pero Valentín no le prestaba atención a la huida de su cómplice. Estaba completamente absorto, arrodillado al borde de la trampilla. La oscuridad de abajo ya no era un impedimento, era un velo que apenas ocultaba su premio. La pala temblaba en sus manos, no de miedo, sino de una anticipación febril. «Mía, mía», murmuraba sus nudillos blancos. Ignoraba el sonido húmedo y rítmico de la criatura aplastando a su primer hombre. Quizás en su mente demente era el sonido del oro siendo contado. Se inclinó peligrosamente sobre el agujero, el hedor a muerte y a pantano subiendo y envolviéndolo, pero él parecía no olerlo, cegado y sordo por la codicia. Catalina observó la escena con un horror paralizado. El segundo hombre ya estaba a medio camino de la puerta, gateando y corriendo. Valentín estaba inclinado, a punto de meter la pala en el agujero, y desde abajo el silencio de la serpiente se había vuelto expectante. El chapoteo rítmico había cesado. El único sonido era ahora el goteo del agua y los sollozos de los niños. «Valentín, no te inclines, te va a tomar», susurró Catalina. Una última advertencia inútil que se perdió en el aire viciado. Era como ver a un hombre asomarse voluntariamente a la boca de un cañón cargado. Valentín bajó la pala de metal hacia la oscuridad. La débil luz grisácea que entraba por la puerta rota fue suficiente para que viera el borde del arca. Trató de engancharla. El metal de la pala golpeó con un clang sordo el hierro oxidado de la caja. Ese sonido metálico agudo y antinatural en la tumba húmeda fue el detonante final. Fue el sonido de la invasión definitiva. Valentín gruñó de frustración, incapaz de conseguir un buen agarre. Se inclinó aún más, su torso entero ahora sobre el vacío. Ya casi la tengo. Estaba completamente expuesto, vulnerable, ofreciéndose en sacrificio a su propio dios dorado. El ataque no fue un arrastre, fue una explosión. Un sonido que no fue un silbido, sino un whoosh masivo, como el de un fuelle gigante expulsando todo el aire del sótano.
El agua oscura de abajo pareció hervir. Catalina no vio venir a la serpiente, solo vio una sombra que se disparó desde la negrura con una velocidad que desafiaba su tamaño. No emergió lentamente, saltó. La cabeza masiva de la anaconda, con la boca abierta en un ángulo imposible, surgió de la oscuridad como un proyectil. No apuntó a la pala, apuntó al calor, al movimiento, al hombre que profanaba su nido. Valentín levantó la vista de la caja un segundo demasiado tarde. Su grito de triunfo se convirtió en un grito ahogado de incredulidad y terror puro. No tuvo tiempo de reaccionar. La cabeza de la serpiente no solo lo mordió, lo golpeó con la fuerza de un ariete. El sonido del impacto fue sordo, un golpe húmedo de carne contra hueso. La mandíbula se cerró sobre su hombro y su pecho, y en el mismo instante en que los colmillos se hundieron, el cuerpo de la criatura, ese músculo puro y prehistórico, emergió del agua. No fue solo una mordida, fue un agarre. La serpiente no esperó. Usó su propio peso y el impulso del ataque para tirar. Valentín fue arrancado de rodillas con una facilidad aterradora. Fue como si un gancho de carnicero invisible lo hubiera enganchado y tirado hacia abajo. Las espirales del cuerpo de la criatura ya estaban subiendo, envolviendo su brazo y su torso, incluso antes de que su cuerpo desapareciera por completo en el agujero. Su grito se cortó bruscamente, ahogado por el agua y la presión. Hubo un chapoteo ensordecedor, el sonido de un cuerpo pesado golpeando el agua y la piedra, y luego el ruido de la pala metálica cayendo tras él, rebotando en la escalera de piedra antes de hundirse. El segundo cómplice, que había llegado a la puerta rota, se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Valentín ser tragado por el suelo. Vio la masa oscura y brillante de la serpiente desaparecer hacia abajo, llevándose a su jefe. Ese fue el golpe final para su cordura. Soltó un alarido que no sonaba humano, un chillido de terror absoluto. No miró a Catalina, no miró atrás, se lanzó a través del marco de la puerta rota y corrió. Corrió como si el mismo diablo le pisara los talones, sus gritos agudos perdiéndose en el bosque, el sonido de su pánico siendo engullido por la tarde gris. Corrió y no paró. Catalina se quedó sola en el salón devastado. Un silencio antinatural descendió, roto solo por los sollozos de sus hijos y el sonido de sus propios latidos en los oídos. Y luego desde abajo volvieron los ruidos. Eran más fuertes esta vez. Un chapoteo violento, un tamborazo repetido contra las paredes de piedra del sótano, el sonido inconfundible de la serpiente acomodando sus dos presas, el sonido de la lucha final de Valentín ahogándose en la oscuridad. Eran sonidos de muerte, horribles y guturales, pero Catalina sintió algo más, alivio. El verdadero monstruo, la amenaza humana, había sido neutralizado. El silencio absoluto finalmente regresó, esta vez definitivo. Catalina no esperó, no lloró, no rezó. La adrenalina la inundó con una claridad helada. Se puso de pie, su cuerpo dolorido por la caída. Miró a sus hijos pálidos y temblando, y luego miró la trampilla abierta. Esa boca negra que había salvado y condenado, ese portal al infierno que irónicamente les había dado refugio. No había tiempo para el miedo. Había que cerrar la puerta, había que sellar la tumba. Ignorando el hedor y el terror residual, se arrastró sobre sus manos y rodillas hacia el borde de la trampilla. Con todas sus fuerzas, agarró el borde de madera pesada y comenzó a tirar. La pesada trampilla de madera estaba empapada, pesada por la humedad del sótano y la madera podrida, y se resistía a sus esfuerzos. Parecía que intentaba cerrar la tapa de un ataúd que se negaba a sellarse. Catalina tiró con todas sus fuerzas, sus músculos ardiendo por el esfuerzo y la adrenalina pura. Diego, su hijo mayor, viendo la lucha desesperada de su madre, entendió sin palabras. Corrió hacia ella y juntos, madre e hijo de 8 años, pusieron sus escasos pesos combinados contra la madera. Con un thump sordo y definitivo, la puerta del sótano encajó en su lugar. El sonido fue una sentencia.
Catalina no se molestó en buscar el pasador roto. Corrió hacia la puerta principal rota y arrastró el pesado baúl de ropa que Valentín había arrojado al lodo. Con un último esfuerzo lo volcó sobre la trampilla. Era un sello improvisado, pero cargado de un simbolismo poderoso. El silencio que cayó sobre el salón después fue absoluto, pero no era pacífico. Era un silencio denso, espeso, cargado con el hedor a muerte y a pantano que se había filtrado desde el agujero. Catalina corrió de regreso a sus hijos, que seguían congelados en el rincón, sus ojos tan abiertos como platos de porcelana, mirando fijamente la trampilla ahora cubierta por el baúl. Los abrazó a todos a la vez, atrayéndolos en un nudo de cuerpos temblorosos, enterrando sus rostros en su falda, tratando de ocultar sus ojos de la visión del salón devastado. Ella misma temblaba incontrolablemente, no de frío, sino del shock residual de haber presenciado la justicia más primaria y brutal. Abajo, bajo sus pies, el festín macabro de la criatura apenas comenzaba. Varios años después. Los años pasaron como las estaciones en el bosque, silenciosos y cíclicos. La granja, la silenciosa, dejó de ser una leyenda de terror para convertirse en un hecho aceptado y temido en la geografía mental del pueblo. Catalina y sus hijos se convirtieron en figuras míticas, los hijos de la culebra. Crecieron en el silencio, sus cuerpos fuertes por el trabajo en la huerta y sus mentes agudas por la necesidad de sobrevivir. Diego se convirtió en un hombre joven que podía leer el clima en el viento y rastrear un ciervo durante un día entero sin hacer ruido. Elena se convirtió en una mujer hermosa y callada, con una habilidad innata para curar, usando las hierbas que la selva le ofrecía. Un conocimiento que Catalina nunca supo de dónde había sacado. La casa misma se transformó con ellos. Lo que antes era un refugio podrido se convirtió en un hogar. Catalina, con una paciencia infinita, había usado las herramientas de Valentín para reparar el techo con tejas de madera que ella misma cortó. La huerta se expandió, produciendo maíz, frijoles y calabazas en abundancia. Construyeron un segundo cuarto con sus propias manos, usando el método de bahareque, mezclando el lodo del arroyo con la paja del bosque. La casa se volvió sólida, una extensión de su voluntad de vivir. Y el baúl sobre la trampilla, ahora desgastado por el uso diario como mesa, seguía siendo el centro silencioso de su hogar, un altar a la justicia primitiva que les había permitido florecer. Nunca tocaron la caja, nunca más hablaron de ella. El oro de Valentín, la codicia que lo había llevado a la muerte, permanecía sellado en la tumba húmeda bajo sus pies. Catalina no necesitaba ese oro manchado de muerte. Había encontrado una riqueza diferente, una que se medía en las cosechas abundantes, en la salud de sus hijos, en la seguridad absoluta que les proporcionaba su aislamiento. El oro de abajo era el ancla de su guardiana. Mientras estuviera allí, la serpiente tendría una razón para quedarse. Y mientras la serpiente se quedara, el mundo de los hombres se mantendría a raya. Era un precio justo, una fortuna en oro a cambio de una vida de paz absoluta. La criatura de abajo también envejecía. Catalina podía sentirlo. Los arrastres nocturnos se volvieron menos frecuentes, más lentos, más pesados. Ya no eran el patrullaje activo de un depredador en su mejor momento, sino los movimientos pausados de un soberano anciano en su trono. En las noches más silenciosas de luna llena, Catalina a veces salía y se sentaba en los escalones de la entrada. Sabía que la bestia estaba en su abertura en los cimientos. Podía sentir esa presencia masiva y fría en el aire. No se miraban, no lo necesitaban. Era una comunión de dos reinas solitarias, cada una dueña de su propio dominio, separadas por 1 metro de tierra y madera, pero unidas por un pacto de mutua supervivencia. Epílogo. Cuando Catalina finalmente dejó este mundo muchos años después, rodeada por sus hijos ya adultos y sus nietos, lo hizo con una sonrisa tranquila.
Había tomado el lugar que nadie quería y lo había convertido en el único lugar del mundo donde su familia estaba a salvo. Había domesticado el miedo y al hacerlo se había vuelto verdaderamente libre. Sus descendientes nunca abandonaron la silenciosa. Generación tras generación aprendieron el pacto silencioso con la criatura del sótano. Y hasta el día de hoy, cuentan en Pueblo Encinas que si te acercas demasiado a aquella casona al final del sendero abandonado, puedes escuchar el arrastre lento y antiguo bajo la tierra. El sonido de la guardiana que nunca duerme, protegiendo no el oro maldito, sino el legado de una madre que aprendió que a veces la verdadera protección proviene de los lugares más inesperados. ¿Y tú, qué crees que pasó con el tesoro cuando la última descendiente de Catalina finalmente se fue? ¿Crees que la serpiente sigue allí, esperando? Cuéntame aquí en los comentarios si crees que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la libertad que conquistamos contra todo pronóstico.